Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Aprendes a Aprender, un podcast donde cuestionaremos lo que se nos dio aprendido y tomaremos lo que nos sirve para así vivir una vida con sentido. Hoy día tengo una invitada aquí conmigo y realmente es un tema súper innovador. Es un tema de que a veces la gente también se encasilla en ver las cosas solo de una manera, pero hoy día también quiero abrirles esa perspectiva, ver que tal vez la psicología o la calma o la presencia puede estar en todos los lugares. Pueden estar en las cosas que a ustedes también les genere placer, que les guste hacer. Entonces por eso hoy día invité a la sommelier Karina Muñoz, que hoy día está conmigo, que igual les va ella a contar un poco sobre ella, y así que démosle la bienvenida. Hola Berito, muchas gracias, encantada de participar aquí en tu podcast. Cuéntanos un poco a todos los que están aquí y detrás de este micrófono, un poco sobre ti, como quién eres, qué haces, no sé, cualquier cosa que tú quieras compartirnos para que nos puedas dar una pequeña introducción. Bueno, me llamo Ana Karina, últimamente ocupo un poco el nombre Ana porque en documentos y en eso te llaman Ana, y es que el último tiempo me ha gustado el nombre porque de alguna forma es justo lo que empezaste diciendo, que estamos tan acostumbrados incluso al nombre. Todo el mundo me llama Karina y cuando me llaman Ana o no me viro o me desconozco, pero el nombre es completo y eso creo que va mucho también con la personalidad de las personas que a veces nos dividimos un poco. Ahora me dedico directamente al vino, de lleno al vino. Soy sommelier, ahora estoy también trabajando con una comercializadora propia, en una empresa propia, pero siempre pensando en que sea esto diversión. Es una profesión que yo no me esperaba, pero la verdad que cuando uno encuentra la pasión y se divierte haciendo en lo que trabaja, lo comienza a mirar como un hobby y una cosa curiosa. Y el trabajo ya no se vuelve trabajo, sino tal vez se vuelve pasión, se vuelve propósito, y que bueno, también poder, lo que dices del nombre es verdad, o sea, tal vez todos estamos tan encasillados en nuestra propia vida, estamos tan encasillados en nuestro día a día, tan metidos en el laberinto de lo que hemos creado, que tal vez a veces no nos damos ni el chance de poder salirnos un poquito de eso, el poder hablarnos de otra manera, el dar pasos a cosas también diferentes. Y por eso entonces cuéntanos un poco de por qué te cambiaste. Tú me habías contado que también eres psicóloga. Sí. ¿Cómo te cambiaste de psicóloga a sommelier? Soy psicóloga clínica y ejercí la profesión por 15 años. Estuve trabajando en consultorio, una clínica privada, pero también trabajé mucho como psicóloga de niños en guarderías. También trabajé en uno que otro correccional de menores, en la cárcel y algunos lugares que son ya enfocados a la parte psiquiátrica. Realmente uno pensaría que son dos mundos totalmente diferentes, y cómo terminé en el vino, casualidades de la vida, porque no me gustaba el vino, no vengo de una familia que sea vinícola, si bien la familia de mi mamá se dedicaba a producir licores, pero la verdad que no es que vengo de una escuela familiar para decir no son amantes del vino. No era así y a mí tampoco me gustaba el vino, pero por casualidades de la vida comencé a vender vinos, me metí en el mundo y por exigencias más bien del trabajo fue que decidí hacerme sommelier. Y cuando llegué a estudiar en España fue súper complejo porque era la que menos sabía del grupo y me costó muchísimo. Pero creo que le encontré el gusto, le encontré la pasión. Obviamente ya no hiervo los vinos, ya no hago vino en la olla, pero encontré una pasión que no me hubiera imaginado. Entonces, a veces hay cosas con los que creces, con sueños que dices, me hubiera gustado hacer o quisiera hacer esto, pero también ha habido este otro lado de la moneda en el cual tú dices, no sabía que quería hacer esto, no sabía que me gustaba. Y muchas veces por miedo, por temor, por no saber a qué enfrentarte, decides no hacerlo. En mi caso, a lo mejor hubiera sido más fácil no estudiar para sommelier, porque no me gustaba el vino,
Sí era un requerimiento en ese momento en la empresa que estaba trabajando, todavía tenía el consultorio y ya cuando me fui a estudiar decidí cerrar el consultorio, pero no era algo, no era mi sueño, no era una pasión. Y al contrario, más bien creo que el vino me encontró a mí y hicimos un buen clic. En donde se conjugan estas dos profesiones, creo que en el ser humano como tal. En el uno te sientas y escuchas al ser humano hablar de sus problemas, querer buscar una luz al fin del túnel, querer buscar razones, querer buscar un montón de cosas que a lo mejor no estás encontrando, solo por eso acudes a un psicólogo para que te oriente, más que a veces se confunde con consejo, que no es un consejo, sino más bien una orientación a. Y cuando uno está de psicólogo al otro lado, lo que haces es analizar, medir, ir viendo en pros de querer dar un diagnóstico, de saber para dónde, qué es lo que le ocurre o para dónde está yendo, para que nosotros luego armemos una ficha y digamos, tengo un diagnóstico presuntivo de tal cosa. Me pasó mucho con el vino y al escuchar a las personas, al mirar a las personas, al observar a las personas, cómo van reaccionando con una, con dos, con tres copas de vino. Alguna vez me preguntaron cuál es el éxito de las catas que yo hago y creo que si algún plus puedo dar es que se tiene la habilidad cuando eres psicóloga y has trabajado mucho tiempo con seres humanos, te puedes dar cuenta enseguida el tipo de personalidad que tienen, si son extrovertidos, si son introvertidos, quién va a ser el más preguntón en la mesa, quién se las sabe todas. Y creo que el identificar eso ha ayudado muchísimo. Ahora ya todos sentados en una mesa, creo que hay muchas más similitudes de lo que uno cree, porque normalmente cuando una persona llega al consultorio no sabe a qué va. Se enfrenta a sus miedos, a lo que va a decir, espera respuestas inmediatas por parte del terapeuta. Y cuando yo veo que cuando la gente llega a la cata pasa algo parecido, no saben a lo que van, mucha gente a lo mejor no sabe de vino, tiene temor, mucho temor de preguntar. Si preguntan, puedes notar el tono de voz incluso, que están como metidos en sí mismos. Y luego al final de la cata veo a la gente muy contenta, se relajó, disfrutó. Creo yo que ahí se puede dar lo que llamamos un cuerpo presente y una mente presente en el momento, en el aquí y en el ahora, que es lo que buscamos los psicólogos en la terapia, que no estén con el pensamiento difuso, sino que se centren en lo que estamos haciendo en el momento, y eso es creo que una de las principales dificultades que tiene el ser humano, que estando sentados en un lugar estamos con la mente en otro, que tenemos muy poca capacidad para disfrutar del momento, que si puedes tomar la copa de vino y olerla, si estás en ese, por lo menos segundos, tiempo presente, o saborear o oler aromas que a lo mejor no lo has hecho nunca o no te has tomado el tiempo, esos pocos minutos que puedes estar presente con tu mente, creo que de una u otra forma ayuda a relajarse. Y creo que como terapeuta es lo que buscas, que regrese su mente, que esté presente, que trabaje en ello. Entonces creo que indistintamente en el uno escuchas problemas, sí, dentro de la terapia, y en el otro escuchas a la gente irse contenta a lo mejor con algún cambio, y eso es lo que me gusta de la cata también. A la final creo que termina siendo un modo de terapia también, una hora y media donde vas, disfrutas, te tomas un vino, aprendes el estilo de catas hedonistas que lleva música también. A la final pienso que de hecho es parte de una terapia. Con los pequeños momentos de la vida, con lo increíble del momento.
Y también, mientras hablabas, pensaba, decía que bestia, también es la primera psicóloga que está en este espacio, así que qué gusto poder compartir el espacio contigo y que también la gente pueda conectarse con el soltar las expectativas, dejarse encontrar, porque hay veces que la gente llega aquí a consulta y me dice, pero imagínate, o sea, como que eso sí son gente recién graduada de la universidad, que me dicen, es que yo estudié tanto tiempo para esto y ahora cómo voy a soltar, no tengo idea qué quiero hacer, o quiero lanzarme a algo más, pero yo ya estudié tanto tiempo para algo. Y tal vez sí es el poder como que soltar las expectativas que uno tiene de la vida y que dice como que en un punto, si no hago esto ahora, tal vez nunca más lo voy a hacer, pero tal vez es soltar para también dejarse encontrar, como el vino te encontró a ti. Y que tal vez ahora en medio del vino tú puedes hasta mezclar lo que estudiaste con tu pasión, con lo que no sabías ni siquiera como dices que querías y que te encontró. Entonces, esto sí es un llamado a todos para soltar las expectativas, para dejarse fluir con el camino de la vida, justo lo que decías antes del estar aquí y ahora, ahí es cuando vivimos en el aquí y el ahora, nos dejamos fluir con la vida. Porque si no estamos muy en la expectativa de cómo era el pasado, cómo era el futuro, cómo debe ser y más cómo es. Cuando uno realmente vive en el presente y está aquí y ahora, está en cómo las cosas deberían ser, no más en las expectativas que creo mi mente o el haberme identificado demasiado con mi mente de debo llevarme hacia algún lugar específico y tal vez no es así. También lo que decías, ¿no? Que puedes hacer las analogías ahora del vino y de las catas con la terapia. La psicología también está en todo lado. Tal vez la gente solo tiene que encontrar por dónde puede empezar, pero que empiecen y que vayan hacia un camino y que puedan abrirse y expandirse, porque como dices, en las catas tal vez también la gente va sin expectativa a lo que va, ni lo que se va a encontrar, pero tal vez lo que les dejó expandirse es también dar ese pasito a hacer algo nuevo, a salirse de su zona de confort. Porque tal vez cuando me salgo igual de esa zona de confort, logro como saborear y estar justamente en ese aquí y en ese ahora, porque no tengo expectativas de nada, no sé cómo saber el futuro. Entonces logro realmente vivir y fluir. Entonces, así que también es el poder mezclar un poco de lo que no sabes que quieres, de lo que quieres, de lo que haces, y dejar también dejarse salir de las casillas, porque como decíamos, a veces estamos tan encuadrados en una sola cosa y tal vez hay veces que la gente me dice, no, es que yo estudié ingeniería y cómo voy a hacer ahora, pero también me gusta pintar, pero tal vez podrías encontrar un mundo en medio de esos dos, no solo verle como nazco, crezco, estudio y hago una sola cosa toda mi vida, cuando tal vez la vida es un millón de oportunidades que también pueden irse dando de diferente manera e innovando, que eso también creo que es en el lugar donde vivimos ahora, o sea, en la innovación, en las cosas de salirnos, ¿no?, de lo tradicional. Tú, en medio de lo que igual nos fuiste contando, ¿hay algún mundo que une las dos cosas? O sea, ¿en qué más le has visto unido a la psicología y al tema del vino? Justo lo que tú dices de encasillarse, culturalmente y socialmente seguimos reglas que hay que cumplir para de alguna forma llegar a la palabra éxito como tal. Entonces, hablando en el plano como de mujer, ¿no? Estudias la escuela, estudias el colegio, sigue la universidad, luego haces una maestría, en el transcurso de eso puede ser que te cases, tengas hijos, tienen que ser 2 hijos, ese es el tema que siempre hablamos, de que la cultura y la sociedad como tal te va planteando eso, que es que vayas completando ciertas cosas. Y muchas veces se confunde con el fracaso. Entonces, si alguien no se ha casado hasta cierta edad, es como algo está pasando. Si alguien decidió no tener hijos, algo está pasando. Si alguien tiene un hijo y no quiere tener otro, algo está pasando. Y no necesariamente pasa nada, porque la gente lo mide como fracasos frente a una media que a lo mejor se va perdiendo ya un poco también con los años. O sea, si vamos a una media de hijos, ¿cuántos serían antes? ¿Cuántos son ahora? Pero ese encasillarse y mirarlo como fracaso pasa igual con la profesión. Entonces sí, estudié para psicóloga y ejercí 15 años y luego decidí cerrar el consultorio y decir, voy a hacerme sommelier. Yo creo que mucha gente a la cual yo en ese momento le comenté, estás loca. O sea, sommelier, ¿y qué es? ¿O de qué va? ¿O cómo así? ¿Por qué te vas a dedicar a una cosa tan diferente?
Y a lo mejor yo al día de hoy veo que ha sido una de las mejores decisiones de mi vida, porque me encanta, porque lo disfruto, porque encuentras algo que te motiva cada día, que lo que tú decías hace un momento, te olvidas de que es un trabajo. Sí, obviamente todos los trabajos tienen complicaciones y altos y bajos, pero te olvidas de que es una obligación como tal, sino más bien es parte de disfrutar, y creo que ahí va ligado a la pasión, obviamente va ligado un poco a la madurez, a la edad. Muchas veces yo escucho todavía ahora, obviamente ya no estoy ejerciendo como psicóloga, pero en un momento dado sí puedo decir que mucha gente respondió a ya estoy vieja. Como que no te das la posibilidad de hacer otras cosas porque ya estás vieja. Yo me cambié de profesión creo que a los 39 años, para que no hagan cálculos. Y la verdad que es algo que ha sido bastante provechoso. ¿En qué conjugan estas dos cosas? En mi vida particular, no sé si para alguien más, opinión muy, muy personal la que voy a decir. Creo que conjugan mucho en la pasión que le puedes poner en el trabajo, en que tiene que gustarte trabajar con personas, en el que tiene que gustarte escuchar a las personas, en el que tienes que hablarles con un lenguaje entendible, tanto como cuando he sido psicóloga como cuando eres sommelier. Y creo que ese es uno de los principales problemas que tenemos los psicólogos y los sommeliers, que hablamos con palabras muy técnicas y el que está al otro lado está con la boca abierta sin saber qué es el tema, y que no nos tomamos el tiempo para decir, sabe qué es, no sé, uno habla del carácter, del temperamento, de la personalidad, entendiendo que la persona tiene muy claros conceptos como qué es la personalidad, qué es el carácter, qué es el temperamento, y muchas veces no. Lo mismo me pasa con el vino. Yo puedo estar hablando de astringencia, de taninos, que se me resulta tan fácil a mi cabeza entender, pero que la gente a lo mejor no está entendiendo. Entonces, creo que ahí se conjuga mucho o en qué se parecen estas dos profesiones, que ambas van de la mano del ser humano. Si yo no tengo gente en el consultorio, no sirve de nada mi profesión. Si yo no tengo gente sentada en las catas, no sirve de nada mi profesión. Entonces, el tener esa acogida para que la gente venga a ti en búsqueda siendo psicóloga, en búsqueda de ayuda, y siendo sommelier como en búsqueda de un buen momento. Ahí yo creo que se conjugan esas dos profesiones. Y qué lindo que también es poder ver que también uno no hace estas cosas solo, ¿no? Como tú dices, a veces yo con mis colegas suelo hablar y decir como que ves, a veces la profesión sí es súper solitaria, o sea, como solo estoy yo, pero como dices tú, tal vez no es así, ni siquiera es así, también es lo que te hace como psicólogo, lo que te hace sommelier, lo que te llevas de las catas, también es la gente, y que nuestro trabajo también sea gracias a esa gente y al poder compartir, el compartir, yo creo que es como que la palabra con la que me voy a quedar, porque no solo la terapia tampoco es ni siquiera del terapeuta, de lo que vaya a decir o de lo que vaya a hacer, sino también es de la persona que se pone ahí y también comparte y abre, y ahí hacen como música entre los dos, que también seguramente es lo mismo en las catas. Y que hoy día, escuchándote, también hemos hablado en estos episodios un montón sobre el propósito, porque la gente está buscando eso, y a veces también se preguntan un montón hacia dónde tengo que llevar mi propósito, porque a veces le tienen muy anclado con la palabra hasta trabajo, de que tiene que ser trabajoso y que tengo que esforzarme y que sí, eso no le vamos a quitar, que no tenga que ser así, pero hoy día me voy a quedar con lo que me dices, que también la pasión, el propósito también es placer, también es hacer lo que tú realmente te guste, lo que también pueda salirte un poco como de eso que se te dijo que tienes que hacer, y también poder guiarte también desde ese placer y desde lo que a ti te mueva con pasión. Lo que tú decías sobre la lucha continua, la guerra continua que dice la gente cuando verbaliza, ¿cómo estás? Ahí viviendo, ahí pasando. Yo soy una fiel creedora de lo que tus palabras
dicen y el poder que tiene la palabra, de que en algún momento puedes decretar ciertas cosas y que parecería que sí, el universo se encarga de concretarlas. Cuando era terapeuta, cuando estaba con consultorio, ojalá hubiera tenido todas las herramientas que tengo ahora para poder ayudar de mejor forma, pero yo vengo haciendo en el transcurso de los últimos años algunas terapias que a lo mejor yo no apliqué con los pacientes, porque yo lo que hacía era la cognitivo-conductual por rapidez, porque la gente quiere resultados rápidos. Me encantaba el psicoanálisis, pero lo veía muy tedioso. Se intentó con un poco de pacientes y la verdad, la gente andamos por la vida muy apurados, queriendo resultados muy apurados. Entonces, ahora entendiendo que hay otro tipo de terapias en donde tú puedes canalizar tus energías, donde tienes que tener muy claro que todo lo que te repites, eso en algún momento se va a hacer realidad. Entonces, la lucha continua de la vida es que la vida no es una lucha. En el momento en el que tú te planteas la vida como una lucha, lo que vas a hacer es luchar todos los días. Si tú te planteas la vida como estar más presente, vivir en una hora, que es en realidad lo más certero que tenemos, y no hay como regresar el tiempo y el futuro es tan incierto, pero para mí el poder de la palabra es bastante válido, y eso creo que pero te pasará igual con los pacientes, que mientras más negra ven la vida, pues más negras cosas o más oscuras se acercan. Hay que pensar positivo. Yo sé que es repetitivo la cuestión y parece fácil decir, no, pero piensa positivo, que se van a dar. A ver, no hay que despegar los pies de la tierra, hay que ver también realidades. No puedo mañana yo si quiero ser piloto de avión, pero ya ahorita creo que no podría ser piloto de avión. Entonces, sí, obviamente no todo es sueño, pero que no nos olvidemos de soñar. Esa es una de las cualidades que tienen los niños, de imaginar, de soñar, y que en algún momento se pueden hacer realidad. Yo te puedo decir muchas cosas que yo me he planteado en la vida, creo que ya se han hecho realidad, y yo sí he notado un cambio en cuanto a la terapia que yo hago de forma personal, en que comienzas a quitarte culpas, comienzas a quitarte prejuicios, comienzas a entender que no todo ha sido un error, o que cargas cosas por ti mismo, sino que también cargamos badaje de nuestros padres, de lo que decían nuestros padres, nuestros abuelos, lo que decían nuestros amigos, el entorno en donde nos hemos desarrollado. Influye muchísimo, que a lo mejor no damos validez, pero que en un momento de adulto te comienzas a plantear ciertas cosas que a lo mejor ni son tuyas, son parte de una cultura, de una sociedad, de una religión que te plantea ciertas cosas que a lo mejor no estás de acuerdo, y que cuando tienes ya cierta edad y cierto criterio, que a ver, creo que a nadie nos gusta las arrugas y envejecer, pero yo te puedo decir que mientras más años tienen, más me gusta ganar más años, que vengan los años que tengan que venir, porque viene con sabiduría, y ahí entiendes que hay otras cosas detrás de eso, que entiendes que el culpar a terceros de tus actos no está bien, pero que sí a la vez tienes que hacerte cargo de tus cosas y también hacer una separación de lo que no es tuyo. Y ese es un buen arranque terapéutico. Cuando hablabas y decías como, si es verdad, cuando la vida uno vive en lucha, todo va a ser una lucha, todo va a ser una guerra constante, porque el mundo no es lo que es, sino es lo que tú eres y cómo tú le ves al mundo. Entonces, en medio de también lo que me vas diciendo, es lo que hablabas ahora, como del aquí y del ahora, del mindfulness. O sea, el mindfulness es justamente esa atención plena, y es el estar presente, estar aquí en el ahora, y que cuando uno también vive en el aquí y en el ahora, se vuelve responsable de su vida, porque si no vive, como decíamos, en el futuro o en el pasado de nuestros padres, que tal vez eran cosas totalmente de ellos, y que yo lo estoy trayendo ahora a mi ahora, cuando es poder cortar esto y poder vivir en este ahora que soy yo, donde viven mis experiencias, mis circunstancias, y que desde ahí yo pueda hacerme responsable y poder realmente crecer y soñar, porque hay veces que a mí me pasa un montón en terapia que igual vienen con sueños, pero ni siquiera son sus sueños. Son los sueños de la mamá, los sueños del papá, los sueños de la abuelita, y que tal vez ahorita sí es el punto de él también
cortar un poco eso, el poder vivir, como decimos aquí en el ahora, el poder soñar, el poder responsabilizarme de mi vida, el poder soltar las culpas para que así yo también pueda comenzar a expandirme, que es algo también de lo que hemos hablado, y que me encuentre todo ese camino que es para mí, que tal vez como si yo me hubiera quedado mucho en lo que, no, es que a mí ya me dijeron, mis padres, todo, que yo tengo que ser psicóloga, tal vez nunca hubieras llegado también a tu vida del vino o a todo lo que, si hubieras escuchado todo lo que también te decían. Me cuentas igual también de tus terapias y me venía mucho como la palabra mindfulness, o sea, como toda esta parte del mindfulness. ¿Hay otras maneras de mindfulness que tú practiques, tal vez en tu profesión o las terapias que tú dices? No sé, ¿hay otras maneras de las que tú practiques esto? Sí, yo creo que nunca dejé de hacer terapia. Es una forma de sanar, es una forma no necesariamente que estés mal, sino de ir haciendo un arreglo consecutivo. Es como cuando tenemos todos los días que tender la cama, que se vuelve molestoso, pero más molestoso es entrar al dormitorio y visualmente mirar todo desordenado. Entonces creo que la terapia lo que te hace enfocar es que así no te sientas desordenado en tu vida. Hay ciertas cosas que siempre están pululando, que la terapia te ayuda a centrarte, a entender ciertas cosas, a manejar mejor la ansiedad, a manejar mejor esos estados de ánimo que son en picos, como cuando decimos en el vino tengo despuntes de alcohol o despuntes de acidez, que todavía no está equilibrado el vino. Es que creo que el ser humano no termina de estar equilibrado nunca, porque frente a las circunstancias que vas viviendo, tienes tiempos de equilibrio, sí, pero también tienes tiempos de desequilibrio, y eso hay que entender, que más allá de la edad que tengamos, no hay que sentirse derrotado cuando uno se siente en desequilibrio, porque el ser humano somos un solo cuerpo dividido en dos mitades perfectas, y siempre hablamos de eso en psicoanálisis, que realmente somos un ser dividido, y al ser un ser dividido siempre vas a tener esos desequilibrios, porque no acabas de entenderte, no acabas de comprender, sumado a las circunstancias, al medio, a la política, al diario vivir, etcétera. Entonces mucha gente le pasa que en el momento que se siente desequilibrado, se siente que está fracasando, y eso es donde nosotros peleamos para no tomar demasiadas pastillas, para no pensar que una pastilla va a curar todos tus males, que sí, también doy mucha validez a la parte de cuando hay que dar medicación, eso no va por ahí el evitarlo, pero en ciertas ocasiones, que la facilidad que se tiene con creer que una pastilla te puede resolver tu vida, comienza uno de los principales problemas. El trabajar en algo que te guste también es terapéutico. El tomarse el tiempo para sentarse a leer algo, así sea corto, el sentarse a observar. A mí me gusta caminar por la orilla del río, cerca de mi casa hay un lugar donde puedes caminar, y yo creo que el mundo del vino a mí lo que me enseñó es que para que tú sepas de vinos tienes que oler mucho vino y obviamente tomar ventajosamente mucho vino. Pero creo que no me había tomado el tiempo para ser un aprendiz o aprender a tomarte el tiempo de tomar una copa y estar sacando aromas y aromas y aromas, que un descriptor te da una ficha, y que a veces hay olores que tú no encuentras o aromas que tú no encuentras. Creo que lo mismo que te pasa, Vero, cuando tienes un cuadro de diagnóstico que te dicta el DSM-4 y te dice, bueno, estos son todos los parámetros que tiene que tener el paciente para llegar a un diagnóstico, y que a lo mejor tú no estás encontrando todo y te pierdes, porque dices, no cumple ni un criterio ni cumple el otro criterio, entonces más o menos ¿qué le digo? Y por ahí sale el diagnóstico presuntivo. Voy a una forma de adivinar por dónde va también el diagnóstico, pero en el vino pasa igual. Entonces, una forma de aprender a estar con uno mismo, creo que a mí sí me enseñó a esto de sacar los aromas, de sacar los sabores, de tomarse el tiempo para oler, para saborear el vino, para disfrutar la comida que estás comiendo ese momento, no comer por comer. No, a veces nos pasa mucho que si algo nos cayó mal al estómago y te preguntan ¿qué comiste ayer? Y te toca hacer memoria y comiste el día anterior.
Eso creo que nos pasa a todos los seres humanos, que nos desconectamos del diario vivir, pensando en el mañana. Y yo te puedo decir, una forma terapéutica de salirse de eso, sí, es encontrar una pasión en lo que te gusta, centrarte en lo que fuere. Yo encontré este deporte que se llama ser sommelier, porque realmente se ha convertido en un deporte, pero si a ti te gusta el pádel, creo que es un tiempo en el que estás concentrada ahí, porque si te desconcentras o te caes o te dan un bolazo, entonces te obliga a llevarte a una concentración, y creo que hagas lo que hagas, tienes que obligar a la mente a que te lleve a esa concentración. Eso se vuelve terapéutico. Creo que esas son las prácticas que yo te podría decir que más me gustan el día de hoy. Sí, tomar vino, no diré que hacer ejercicio porque me toca, pero no es algo que me gusta, no disfruto mucho. Ojalá en los próximos meses disfrute de hacer el ejercicio, pero lo que sí te puedo decir es que la música, que, a ver, siempre me ha gustado a mí la música, pero cuando comencé con esto de las catas y me tocaba hacer analogías con el vino y la música, muchas canciones que yo había escuchado no sabía que las canto, pero que no le había prestado atención a la letra, que con esta profesión me ha tocado tomar más atención en mis sentidos, en qué música tengo que elegir, si tengo que ver violines de la sinfónica, qué canciones voy a elegir, si tengo que ver jazz, que el saxofón suene a la par con la guitarra, porque tiene que ir con el vino así, porque ni sé mucho de música, pero el oído, vas educando el oído, entonces obviamente ya no me gustan ciertas cosas que antes me gustaban, cambias de gusto, pero la idea es, no, el problema no está en cambiar de gustos, el problema no está en cambiar de profesión, el problema no está en cambiar de estado civil, el problema no radica en eso, sino el problema es cómo mentalmente tú lo manejas. Yo creo también que mientras te escuchaba se venía esta parte que tú decías, vivimos a veces mucho en el automático, y ahí es donde también vive la depresión, la ansiedad, el estrés. Es el vivir en el corre de la vida sin tener esa salida. Estás metido en ese laberinto que de verdad no tiene salida, y que a veces la gente llega aquí y me dice, de verdad estoy cansada, o sea, ya no puedo más, estoy cansada, no sé qué más tengo que hacer. Y tal vez también es, como decías tú, prestar atención. Es como uno comienza a hacer también mindfulness y estar más presente, es prestar atención. Donde uno pone su atención es donde uno pone su energía, y es donde uno realmente comienza a crear. Si uno comienza a poner su atención solo en los pensamientos que está teniendo, en el ruido mental que uno está teniendo, en todas las cosas externas, me pierdo en mi propia vida. Y el punto es justamente cómo comienzo a salir del automático. Como tú decías, yo eduqué mi oído, cómo comienzo ahora a educar mi mente, para poder salirme de este bucle y comienzo a vivir a hacerme amiga un poco más de la incomodidad, como decías tú, el vivir un poco más de la incomodidad que me va a permitir el vivir en el ahora y vivir en solo el. Antes decíamos, no, como que vive la magia, todo está lindísimo, pero también el vivir ahora es el dejar de juzgar, porque tú decías, ¿no? Como estoy todo el tiempo como juzgando lo que está pasando, que debería ser de una manera, a veces ser de otra, pero tal vez cuando también me conecto y ya no estoy en ese automático, conecto conmigo mismo, comienzo a vivir un poco más en esa incomodidad, pero también me ayuda a no juzgar, a aceptar, a vivir en esta aceptación constante de mí mismo, en el fluir. Y justamente el mindfulness sí es responsabilidad. También me quedé con una parte que tú decías, que si no te volví a conectar con si no te gusta ahora, te puede gustar también después. Lo que dices también es del mismo deporte. ¿Y qué pasa con el vino? O sea, que también es de entrenar la mente. Ves, la gente llega y me dice, no, pero es que yo no puedo poner mi mente en blanco, yo no puedo entrenar, yo siempre estoy pensando cosas malas, no, tú puedes, tal vez hoy día no te guste, claro, pero si comienzas tú a entrenar tu mente, a entrenarte, seguramente vas a poder realmente llegar a lo que tú quieres llegar. Ahí podríamos igual como ir a la siguiente pregunta. Ahora me doy cuenta y también entiendo que tú tal vez no sabías no sabías que querías del vino, pero sí, obviamente la gente que te conoce o la gente que si no le conocen, realmente la Cari es una persona que muestra que es una persona que sabe lo que quiere, que sabe a dónde va, determinada, que hace las cosas.
Entonces la pregunta sí era como, siempre fuiste una niña que sabía lo que querías, pero en medio de todo este contexto, no sé, algo que igual nos podrías comentar o compartir. No creo que siempre uno a lo mejor piensa que sabe lo que quiere, pero no creo que en realidad sabes lo que quieres hasta que va pasando la vida. Yo podría hacer un resumen y antes de ser psicóloga estudié un año economía y no me gustó. Me cambié a la psicología y no hubiera estado, o sea, en mis planes jamás hubiera estado el que querría hacer otra cosa. Pero sí hay que darle la posibilidad a la vida, hay que darse chance uno mismo de ese cambio, porque cuando haces el cambio ahí te has dado cuenta que querías otra cosa, porque yo no puedo decir a mí me dejó de gustar la psicología, por eso la dejé. No, simplemente me cambié, pero no es que me dejó de gustar, me apasiona y a lo mejor en algún momento me animo y retomo con una vinoterapia a ver qué sale, pero no va por ahí. Ahora, si tú me preguntas al día de hoy, ¿sabes lo que quieres? Sí, ya sé lo que quiero porque ya estoy más cerca de los 50 que de los 30, entonces ya te planteas eso y dices, bueno, no siempre la edad es señal de madurez, no siempre la edad, pero sí en realidad tus pensamientos son diferentes, tus gustos son diferentes y no, sin ofender a nadie, pero si ya estás cerca de los 50 y aún no sabes qué quieres, se dificulta un poco los próximos años, porque creo yo que con un poco más de sabiduría, con un poco más de calma, un poco más de mirar las cosas diferentes, te hace disfrutar más los años venideros, porque ya disfrutas de otra forma. Ahora, lo que tú decías hace un momento, si sabes lo que quieres y que tienes que estar atento a lo que te va pasando en la vida, a volverse un observador de ciertas cosas que antes no te gustaban y dices, me ha sabido gustar esto. Es como los bolos. Descubrí los bolos hace 2 meses y me ha sabido encantar. Entonces, disfruto, no soy buena porque estoy empezando, pero me gusta muchísimo. Entonces, el darse esa oportunidad a ciertas cosas que no sabías que ni siquiera existían, sin llegar a los extremos, lógicamente aquí no vamos a hablar de vicios, pero hay que ir buscando y volverse un observador, y también de la parte negativa que tenemos, porque si a mí me da rabia ciertas cosas, si tengo ira, yo tengo que aprender a diferenciar en qué momentos yo me pongo, ¿por qué me pongo así? Porque no duermo bien, porque no he comido, porque dar esa validez a la hora, al presente del día, de saber por qué te dolió el estómago, por qué te duele la cabeza, por qué no estás durmiendo bien, por qué tu digestión no está bien, que el cuerpo da tantas señales que no hablamos, y eso, Vero, tú me darás la razón en cuanto nos cuesta tanto sacar con los pacientes, pero cuando llenamos la parte clínica en donde dices duerme bien, come bien, y nos empezamos a dar cuenta que ni duerme bien, ni come bien, ni hace un montón de cosas, pero cuando tú le preguntas cómo se siente, no, estoy bien, pero no estamos bien. Y el cuerpo habla lo que la mente no puede digerir, es así, lo que la mente calla, y eso oímos todo el tiempo, pero es la verdad. Entonces hay que dar validez también a nuestros sentimientos positivos, pero también a nuestros sentimientos negativos para poder dominarlos también. No es muy bueno ni los extremos, ni la depresión, ni la euforia tampoco. Entonces hay que tratar de vivir en ese equilibrio, justo haciendo la comparación con el vino. Cuando tú te llevas a la boca un vino que es muy alcohólico, vas a sentir plenamente el alcohol, que no va a ser agradable. Cuando tú te llevas a la boca un vino que es muy ácido, no lo vas a sentir agradable, como cuando te metes a la boca un vino que está equilibrado, que tiene buena acidez, que tiene buen alcohol, que saboreas, dices, qué bien. Y eso es lo que nos pasa a nosotros cuando medianamente empezamos a sentir equilibrio en la vida y decir, qué bien, esto sí ha sido estar bien. Sí, también yo cuando comencé estudié en ingeniería, entonces también a veces uno diría, no, que ves como desperdicio de tiempo, pero también es una construcción de todas tus experiencias, de todo lo que tú fuiste creando, y a veces nada es desperdicio de tiempo si tú realmente vas aprendiendo en medio del camino, en medio de
irte sacando de tu zona de confort, de ir buscando también el conocerte, porque tal vez no es exactamente lo que sabes, lo que quieres, pero mientras va pasando el tiempo también vas ganando esta sabiduría, este entendimiento, este conocimiento hacia ti mismo, y que, como decías tú, tal vez estás ya llegando a los 50 años, date ese chance también para cuestionar, o sea, si tal vez no he tomado aún este camino de conocimiento, pues también dónde empiezo para poder realmente vivir en esta plenitud. Conocerse es de las cosas a veces que uno le diera por sentado, ¿no? Como decir, eso todo el mundo lo hace, pero no, es también darte este espacio para estar contigo, para poder vivir ya tu vida y no la vida de los demás, como también decíamos antes. Y también es aceptarse, como decíamos antes, o sea, realmente es el aceptarte, el aceptar tus pensamientos, el aceptar el aquí y el ahora, el aceptar. También con lo que tú decías tenemos un episodio que se llama tu cuerpo habla lo que tu cabeza calla, entonces igual si no lo han escuchado, vayan a escucharlo, así también van a poder tener un poco más de contexto en eso. Pero creo que también voy a quedar, Cari, con lo que dices de el aceptar, y el aceptar no solo las cosas positivas, sino también y escuchar, escucharnos para poder así no solo vivir en esta parte, no, todo está bien, sino también poder hacerme caso y poder no enfermarme, y también cambiar todos esos hábitos que tal vez uno lo deja descuidado, pero nosotros somos mente, cuerpo y alma, y en ese mente, cuerpo y alma, como también lo estoy trabajando en los tres, porque mucho también está que a veces estamos muy como que en el exterior o solo pasas trabajando y por eso no como bien y no duermo bien, y por eso, pero tal vez los tres van juntos, y si los tres van juntos, si yo mantengo en equilibrio esos tres, que es de lo que hablamos ahora, de tal vez no vivir en el extremo, sino vivir en ese equilibrio, tal vez es donde existe el verdadero bienestar y la verdadera regulación. Y ahora vamos a la última pregunta, Cari. ¿A ti qué te hubiera gustado que te digan cuando eras niña? Buena pregunta. Pero creo que más que decirte que me hubiera gustado que me digan, a lo mejor hubiera quitado muchas cosas que me dijeron. A lo mejor algunas en la familia, otras en la escuela, otras en el colegio, que a lo largo de tu vida te van llenando la cabeza de cosas que a lo mejor en un momento dado que no tienes criterio en la vida puede hacerte o mucho bien o mucho daño. Yo quitaría algunas cosas que, como lo que hablamos de un momento, de pensar que la vida es una lucha, que la vida es compleja, el repertorio de sí, aquí viviendo, que a veces uno repite o tienes oraciones como chip en tu cabeza de lo que te decían y tú repites. Eso creo que, y me incluyo, de tener mucho cuidado con los hijos. En mi caso yo tengo 2 hijas y a veces y eso nos pasa a todas, a veces cuando conversamos con amigas o miras de esos memes que hay ahora que hacen seguir a las mamás, apenas terminas de decir la frase dices, híjole, o sea, soy mi mamá. Y muchas cosas que a lo mejor no quieres repetir, no es por juzgamiento a los padres, cada quien hace lo que puede en su momento y eso ya es otro tema de conversación, pero sí, el quitarse los chips, a lo mejor, oye, lo que más nos cuesta al ser humano es salir de nuestra área de confort, y normalmente esa área de confort está creada por todos los pensamientos y el bagaje que tenemos de nuestra vida, es decir, no me puedo cambiar de carrera porque fracaso, o no me puedo divorciar porque fracaso, no puedo porque no quiero tener hijos, también es un fracaso, porque te sales de una media o te sales de la parte de un confort que venimos teniendo. Todo justo en la pregunta que tú dices, ¿qué te gustaría que te digan? Todo el tiempo nos están diciendo cosas, todo el tiempo. Ahora lo que tienen los chicos, el Instagram, el TikTok, las redes, la televisión, si tú le preguntas a un niño, a lo mejor ya no son ni muchas palabras de los padres, sino más de lo que escuchan de los medios, y todo el tiempo estamos escuchando que no hayas la calma, que tienes que ser buen profesional, tienes que ser buena mamá, tienes que ser buen papá, tienes que ser exitoso, tienes que ser, todo lo puedes, todo lo cumples, todo. O sea, es tanta la información que muchos de las malas decisiones que tomamos o de las que no tomamos son por el miedo a salir de nuestra área de confort, de arriesgar un poco.
Y gracias también por eso, Cari, porque justo el podcast se llama Aprende a desaprender por esa razón, porque tal vez sí es la primera vez que me responden esto en esta pregunta, que tal vez ni siquiera hubiera gustado que me digan más, sino que no me digan tantas cosas, que me dejen también irme equivocando y moldeando y tal vez yo eligiendo un poco también de todo eso, porque es verdad lo que tú también dices ahora con toda la era de la tecnología. Tenemos tantas cosas en la cabeza, tenemos tantas cosas que a veces se nos dificulta conectarnos un poco más con la calma, conectarnos un poco más con el aquí y el ahora, el llevar mi mente hacia la calma y hacia el ahora, más que hacia todo lo externo que se está moviendo a cantidades que ni siquiera podemos medirlas, o sea, va demasiado rápido. Entonces, por ese lado, creo que les voy a dejar que se queden con eso, no tienen tampoco que escuchar todo, sino también pueden poner esos límites de que no todo entre. Me voy a quedar con el que salirse de la zona de confort, que encuentren esa pasión, que la pasión también puede ser placer, que el conocerse es importante, que el vivir en el aquí y el ahora es donde realmente vive la mente con calma, que la vida no es una lucha. Y con eso voy a acabar este episodio. Muchísimas gracias, Cari, por este tiempo. Yo sé que el tiempo es súper valioso, así que gracias por estar aquí y nos vemos pronto. Gracias, Vero. Muchísimas gracias.